¿Estudiar con música es bueno o malo? Este es un tema que los científicos llevan debatiendo desde hace años y los resultados han sido ambiguos. Están quienes dicen que estudiar con música mejora el desempeño y la concentración, y está la otra cara de la moneda, que son los que dicen que en realidad nos desconcentra de la tarea que estamos realizando. Sin embargo, pocas son las conclusiones que resulten lo suficientemente contundentes como para decir, mira, sí, estudia con música o no estudies con música. Con este video no pretendo aburrirlos con todos los estudios que se han hecho sobre el caso, sino que les voy a resumir toda la información que he investigado acerca de este tema, y además voy a compartir con ustedes mi experiencia en cuanto a estudiar con música y qué es lo que recomiendo. Entonces, ¿es estudiar con música un beneficio o un perjuicio? Yo soy Juliana Parisi, esto es Mentes Médicas, así que ¡comencemos! Y la respuesta es... depende. Pues que esperaban, todo en esta vida es relativo. Depende de las siguientes variables. Depende de ti. Depende del género de música escuchada. Depende de la actividad que estés realizando o el tema que estés estudiando, y depende también del ambiente en donde te encuentres. Con respecto al primer punto, que depende de ti. Cada persona es diferente. Cada persona es un mundo a la cual le sirven diferentes técnicas de estudio. Algunos estudiantes se concentran mejor cuando hay música implicada y otros simplemente los distrae. Es verdad que debes procurar tener las mejores condiciones posibles para que tu estudio sea súper efectivo, pero no por eso vas a hacer lo que te dice todo el mundo. Tienes que hacer lo que a ti te sirva. No es lo que los científicos dicen, no es lo que los profesores dicen y no es incluso lo que yo te diga. Es lo que tú creas, lo que a ti te funcione. Por lo cual es imposible generalizar. Cada persona deberá decidir si le conviene o no. ¿Y cómo logras saber esto? Pues practica, prueba. Intenta estudiando primero con música y luego prueba haciéndolo sin música y evalúa los resultados. Por ejemplo, a mí me parece que es efectivo estudiar con música en algunas situaciones, pero en otras no tanto, y por eso no lo utilizo. Lo utilizo es cuando estoy muy desconcentrada, cuando tengo muchas distracciones en mi cabeza, que mi mente divaga mucho. En ese momento lo utilizo. Algunas personas dicen que estudiar con música es hacer multitasking, que la palabra quiere decir que haces muchas actividades a la vez. Pero en realidad, cuando estás estudiando con música, que por ejemplo tienes muchas distracciones, lo que haces es enfocar a tu cerebro en solamente dos cosas: en la música y en lo que estás estudiando. Entonces utilizo la música cuando estoy desconcentrada, pero también la utilizo cuando estoy muy desmotivada, cuando tengo mucha flojera para estudiar. Es una buena manera de uno motivarse. ¿Por qué? Porque la música es agradable. Cuando tú escuchas música te estás divirtiendo, liberas endorfinas, te sientes bien, y además de hacer que te motives al estudiar, también te permite continuar tu sesión de estudio por mucho más tiempo. Entonces, si te encuentras desmotivado, si te encuentras con sueño, si estás muy distraído, utiliza la música, porque en este momento es un pro. Y hablando de los pros y los contras, vamos a ver qué es lo que dicen los científicos con respecto a la música. Yo creo que es un pro o es un contra dependiendo del contexto en el que se realice. Como les dije al principio, depende de varias variables. La segunda variable es qué tipo de música escuchas y cómo la escuchas. No es lo mismo escuchar Mozart a escuchar reggaetón mientras estudias. No vas a tener los mismos resultados. Lo que tenemos que hacer es escoger un género musical que sea adecuado para nosotros. Y estas son mis recomendaciones. La primera de ellas es que evites las canciones con voz, sobre todo si están en tu idioma y te sabes la letra. ¿Cómo va a terminar todo esto? Pues
cantando. Vas a terminar cantando toda la canción, vas a terminar evocando emociones y reviviendo momentos los cuales no quieres tener en tu mente porque lo que quieres es estudiar. Así que escoge música sin voces. El género musical, lo más recomendable es escuchar música instrumental. En este caso, yo utilizo un género de música que capaz lo hayan escuchado o capaz no, que se denomina Lo-Fi Hip Hop o Chill Hop. Es como una variante del hip hop en la cual no hay voces y hay muchos beats que se repiten continuamente y es bastante agradable. A mí me gusta muchísimo y me sirve muchísimo al estudiar. Y para escoger las canciones yo simplemente utilizo YouTube. Hay un usuario en el cual transmite en directo varias pistas de este género musical. Les voy a dejar el link en la descripción para que lo vean. Controla el volumen. Lo mejor es que sea un volumen muy bajo, porque volúmenes que son muy altos lo que van a hacer es desconcentrarte. Crea una lista de reproducción con anticipación. Este paso es fundamental. ¿Por qué? Porque no queremos interrumpir nuestro estudio cada vez que se termine la canción para ir a buscar una nueva. Así que haz una lista de reproducción antes de comenzar tu estudio. Escucha sonidos ambientales. No necesariamente tienes que escuchar música, puedes también escuchar sonidos ambientales, como por ejemplo el sonido de la lluvia, el sonido de las olas del mar, el sonido hasta de una cafetería. Recientemente encontré una página que se llama Coffeetivity, la voy a dejar aquí abajo en la descripción para que la vean, que son sonidos de la cafetería, los sonidos de los platos chocando, los sonidos de la gente hablando, el ruido en general, pero ese ruido no es tan distractor, lo cual es bueno. Según la página dice que aumenta tu productividad, así que utilícenlo. Yo lo he usado y de verdad que me ha gustado. La variable número 3 es que depende del tipo de actividad que realices o del contenido a estudiar. Es una tarea mecánica en donde repites varios pasos y siempre realizas lo mismo, o es una tarea que requiere mayor concentración o es una tarea de memorización. En este caso les digo que cuando la tarea se complica es mejor el silencio. ¿Y por qué les digo esto? Porque lo he evidenciado. Hay veces que estoy estudiando un tema nuevo, es el primer contacto que tengo con el tema y necesito razonar, necesito comprender y necesito una mayor concentración. Me ha pasado que estoy estudiando con música y entonces la primera vez que lo leo no lo entiendo, la segunda tampoco y luego la tercera me doy cuenta que es que necesito bajarle volumen a la música para lograr comprender. ¿Por qué sucede esto? Bueno, imagínate que tu cerebro fuese como una computadora, en la cual si tienes muchos programas abiertos en la computadora, pues tu computadora se va a saturar y obviamente le va a ser más difícil terminar una tarea que si tuviese una sola ventana abierta, un solo programa abierto. En nuestro cerebro ocurre lo mismo y se llama el foco atencional. Quiere decir que cuando una tarea es muy difícil, lo mejor es que tengas tu atención solamente sobre una cosa y desatender los demás elementos que te distraigan. Así vas a durar menos tiempo estudiando y así tu estudio será más efectivo. Entonces, un tema que sea muy complejo, un tema que sea nuevo para ti, que requiere de una gran concentración y una gran reflexión, lo mejor es estudiar sin música, porque en estos casos estudiar con música es un lastre que debemos evitar. 4. El hecho de que estudiar con música sea bueno o sea malo depende del ambiente en donde te encuentres, pues no es lo mismo estudiar tranquilo, solo, en tu cuarto, sin ninguna distracción, a estudiar en la sala de tu casa, donde están tus familiares, donde están tus primitos gritando, donde está tu mamá hablando con tu papá, donde se escucha al fondo la televisión. No es lo mismo. Cuando tengas esa clase de distracciones, que son muchísimas, lo mejor es estudiar con música. Así tu foco atencional solamente está en dos cosas y no en 1000. Y como dije al principio, la respuesta la tienes tú. Tú eres el que debe decidir si te conviene o no estudiar con música. Tú eres el que debe decidir qué género musical vas a escuchar. Si quieres escuchar salsa, buenísimo. Si quieres escuchar rock, buenísimo. Porque si te sirve, impleméntalo. Mi consejo es que lo pruebes y evalúes los resultados. Como dice la frase, busca y encontrarás. Y nos vemos ¿en dónde? En el próximo video de mi canal, tu canal, Mentes Médicas.